In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis. Mater divinae gratiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Toma Aquinatis, ora pro nobis. Muy bien. Entonces, hemos ya llegado a la parte de la purificación de nuestras potencias espirituales, ¿no? Estudiamos el hombre consta de alma y cuerpo, ¿no? Entonces, y siendo de alma y cuerpo, vimos que en el cuerpo tenemos que, pues el alma y el cuerpo consta de, el alma de dos potencias, el cuerpo de dos facultades, digamos, o más bien emociones, tipos o géneros de emociones, de pasiones. Entonces en el alma tenemos que, el alma es espíritu, ¿no? En cuanto es principio de la vida intelectiva, ¿verdad? La vida espiritual. Pero también el alma anima al cuerpo, ¿verdad? Por eso, como los animales tienen un alma, por eso se llaman animales, pero un alma que no es espiritual, sino simplemente un alma sensitiva, ¿ok? Entonces, en el alma que tenemos entendimiento y voluntad. Y en el cuerpo, dos tipos de pasiones. Tenemos las pasiones fuertes que se denominan por la más fuerte. A ver, coléricos, como que no conocen a su pasión dominante. Irascible, muy bien, excelente. Y concupiscibles. ¿Por qué sientes el remordimiento? ¿Ya estás enojado conmigo? No. Bueno, ahí está ya pasaste la prueba, pues. Entonces, las pasiones fuertes que son las irascibles y las pasiones deleitables que son las concupiscibles. Ahora bien, en la primera plática estudiamos cómo mortificar los sentidos externos, ¿ok? Entonces, los sentidos del cuerpo mismo, a saber de la vista, el oído, el gusto, el olfato y tacto. Y luego, que son del cuerpo mismo, y luego cómo el cuerpo pasa esta información de los sentidos al intelecto, al alma, que es por la imaginación, ¿verdad? Y por los sentidos, ¿no? Y por la memoria. Entonces, los sentidos externos, los sentidos internos. Y ahora llegamos y luego estudiamos cómo mortificar y perfeccionar, por ende, porque nunca, este lenguaje de odiar a sí mismo es para guardar la vida para la vida eterna, ¿no? Entonces no es un odio en sí, ¿verdad? Es un odio del hombre falso, el hombre viejo, el yo egoísta, ¿verdad? Que es desordenado por la concupiscencia. Esa es la paradoja del hombre que nace en un estado innatural, ¿verdad? Por nacer con el pecado original. Entonces, estudiamos las emociones según sus categorías. Y todos los demás términos que utilizamos caben como en base. Se puede distinguir, por ejemplo, compasión, por ejemplo. ¿Qué es compasión o sentir misericordia? No es una de las emociones que mencioné, pero ¿qué será de categoría? ¿Se acuerdan de las categorías? El bien en sí, hacia el bien en sí sentimos amor, hacia el mal en sí, odio, ¿no? Si está ausente, lo deseamos si es bueno, y lo sentimos aversión o fuga si es malo. Si está presente, gozo. Si el mal está presente, tristeza. Si es un bien difícil y es posible, entonces sentimos esperanza. Si no es posible, desesperación.
Si es un mal difícil que podemos superar, sentimos audacia. Si es un mal difícil que no podemos superar, sentimos temor. Y si es un mal difícil que está presente, sentimos ira. Y el bien difícil, si ya está presente, ya lo poseemos y se convierte en gozo, ¿no? Esas son las categorías, según sea un bien o mal, presente, no presente, superable, etcétera, ¿no? Difícil o fácil, ¿sí? Entonces, esas son las categorías. Pero nomás para que sepan que contienen, digamos, a las demás emociones, por ejemplo, la emoción de compasión, ¿qué será? Y los filósofos y Santo Tomás, Santo Tomás puso en resumen lo mejor de la filosofía perenne, de Aristóteles, de Platón, de San Agustín. Entonces, hizo el síntesis más perfecto de toda la sabiduría. Por eso es como el culmen de la filosofía cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué será la compasión? A ver, gente latina, póngase en contacto con sus emociones. No sean tan estoicos. Que la caridad sería un tipo de amor, ¿ok? Pero podemos sentir amor hacia bienes materiales, ¿no? Hacia la carne asada. No. Mira, tan mortificada en la cuaresma que dice, no, yo siento nomás aversión porque es cuaresma. Dice, muy bien. Mi gente bien entrenada, excelente. El ejército cristiano está al ataque. Entonces, pero amor, entonces decimos amor en ese sentido y deseo hacia es cuaresma, entonces hacia un salmón, ¿no? Un salmón bien cocido con limón y sal y muy rico, ¿ok? Entonces sentimos, ¿ok? Pero también sentimos amor hacia Dios, la bondad infinita. Muy diferente la experiencia. En sí es lo que sentimos hacia el bien en sí. Un bien material, el bien en sí, espiritual. Entonces, de modo que utilizamos términos distintos, que caben en la misma categoría, de esta misma dinámica. ¿Es hacia el bien o hacia el mal? ¿No? Entonces, si llamamos la caridad, lo que es de amar a Dios, es de virtud infusa en el alma. Compasión será una especie de tristeza, ¿no? Entonces, de misericordia es de sentir la miseria de otra persona, el mal presente en su vida. Ay, pobrecito, ¿no? Entonces, eso siento en mi alma. Entonces, es una compasión de padecer con, entonces, el otro, que sentimos su tristeza en nuestra alma. ¿Qué? ¿Cómo? Empatía también puede ser generalmente compartiendo su tristeza, ¿no? Okay. Bien, entonces las demás emociones pueden ser cierta combinación, como mencioné, por ser un alma y cuerpo. Las emociones reciben una influencia también del entendimiento y de su percepción y perspectiva, de modo que vemos un mal material, ¿verdad? Entonces, a veces como un bien espiritual, ¿no? Alguien fallece en la familia, pero fue ya a descansar con Dios, murió en la gracia de Dios. Ya no está sufriendo, pero ya no está aquí, y es una mezcla de muchas emociones. ¿Okay? Entonces, la clave será de identificarlas y manejar la perspectiva. ¿Okay? Eso es la clave de una buena psicología, ¿no? Manejar la perspectiva. Y solo por la fe vamos a poder perfeccionar nuestra vida emocional. Porque aquí, en este valle de lágrimas, todo perece, ¿verdad? Entonces, si, como dice el apóstol, si Cristo no ha resucitado, entonces somos los más tristes de los hombres, ¿verdad? Y el mundano es pues el más triste, pensando que esta vida es la máxima, la única, pero todo se pasa como el humo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Por eso el mundano no permanece fiel, ¿no? En sus compromisos, va buscando la felicidad que no se encuentra aquí. ¿Okay? Bien, entonces solo por la fe, eso nos da un sentido hasta en todos los sufrimientos que tenemos en esta vida, ¿no? Porque nos unen a Cristo. ¿Bien? ¿Ok? ¿Preguntas de la vida emocional? ¿Alguien quiere compartir sus sentimientos? ¿Tú sientes qué? A ver, sácalo. Deseo a la carne, pero no caridad ni amor ni nada.
Ajá. Ok, pero ¿deseas lo que es bueno? ¿Y lo que es bueno amas en sí? ¿No amas lo que es bueno? Entonces, si no lo amaras, no lo desearías. Porque deseamos el bien que amamos. Si quieres decir coloquialmente, yo uso la palabra amor por un amor más fuerte, romántico, espiritual, bien. Pero generalmente utilizamos la palabra querer, ¿no? Quiero, ¿no? Entonces, pero eso expresa un amor. Filosóficamente, el término amor será para cualquier deseo del bien, ¿no? El bien en sí amamos. Puede ser un amor muy superficial, ¿no? Entonces, por eso, si tu esposo solo te dice que te ama después de comer, porque cocinas bien, te quedas con la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Amas mi comida o me amas a mí? ¿Verdad? Entonces, no cuenta cuando ya ha habido comido su salmón. ¿Okay? Bien. Ok. Bien, entonces, pero digo, por eso, si hay más preguntas para que coloquemos nuestros términos coloquiales en la estructura filosófica. La filosofía buena y verdadera es simplemente la explicación científica del sentido común, ¿no? Entonces, nos choca a veces el lenguaje preciso, pero es nomás para precisar lo que todos sabemos. Y por analogía ya reconoces que hay un deseo de bienes materiales y de los más espirituales. Entonces ese deseo se basa en el amor del bien. Un bien superficial, un bien, ¿verdad? Y hasta cuando pecamos por desear un bien. En cada pecado, el aspecto que deseamos parece bien, ¿no? Parece bueno. Es un bien aparente, pero no verdadero, ¿verdad? Que hace, hasta en el caso más extremo, suicidio, ¿qué estás cogiendo? ¿Más me odio y quiero matarme? No, quiere descansar, ¿no? Quiere ya no sufrir. Y el descanso es bueno, en vez de sufrir, escojo el bien aparente, que no lo es en verdad. ¿Okay? Bien, ahora llegamos a más preguntas. ¿Más sentimientos que quieren compartir? ¿No? Okay. Entonces hoy llegamos a la parte del intelecto y de la voluntad, ¿okay? O entendimiento. ¿Okay? Intelligere o intellegere quiere decir de leer entre, ¿no? Entonces como entender, ¿okay? Bien, en español. Bien, entonces es las potencias del alma. ¿Okay? Entonces, con el entendimiento es una facultad del alma por la cual aprendemos las cosas en cuanto inmateriales. ¿Okay? Ya les había dicho que no hay nada en el intelecto que no haya entrado primeramente por los sentidos. Entonces, todo viene por los sentidos. Pero tomemos el ejemplo. ¿Saben qué es un árbol? ¿Sí? Entonces tienen un concepto del árbol en su cabeza, en su mente, que se aplica a todos los árboles diferentes y distintos de color, de tamaño. Entonces, ¿qué es ese concepto del árbol en sí? Eso es lo que uno conserva como concepto en su entendimiento. ¿Okay? Habiendo visto árboles, ahora se queda con el concepto. Por ejemplo, otro concepto, 2. ¿Entienden el concepto 2? ¿El número? ¿Me puede mostrar un 2? Son dedos, pero muéstrame el 2 en sí. No, entonces no existe, pero todos tenemos un concepto del 2, ¿verdad? Con el cual podemos añadir 5 más y subimos a 7, ¿no? Entonces podemos hacer la matemática que hace un ejercicio espiritual. Y eso vamos a ver es la importancia del estudio para perfeccionar al alma, para hacernos más espirituales. Cuando pensamos de un modo abstracto, ya estamos por encima de los sentidos.
¿okay? Si nos habituamos a pensar así, por el estudio de la fe, ¿verdad? Hasta de la matemática y materias más altas, digamos, entonces eso nos habitúa a pensar de una forma espiritual, ¿verdad? Como un médico, si es bueno, puede tratar de cuerpos, aunque sean atractivos, no piensa en la atractividad, sino en el aspecto de salud. ¿Okay? Por analogía, la castidad. Si uno es muy casto, puede pensar en esos temas, pero los ve de una perspectiva moral. Y cuando escucha de impureza, en vez de excitarse, siente horror, viendo al aspecto malo, que es el aspecto espiritual. Entonces, todo eso es lo que el entrenamiento que tenemos que hacer a nuestra alma, ¿no? Para que pensemos de la forma más espiritual. Otra vez es la cuestión de la perspectiva. ¿Okay? Bien. Ok, entonces captamos lo que llamamos los universales, okay, las universales de abstractas e indeterminadas, el árbol en sí. Okay? Bien. Y luego formamos juicios, ¿verdad? Diciendo que este árbol es bueno para comer, por ejemplo. Okay? Dios, entonces tengo el concepto de Dios. Dios es bueno, es la bondad infinita. Okay? Luego podemos razonar. Así el raciocinio, entonces todo hombre es mortal, Juan es hombre, luego Juan es mortal. Okay? Entonces así podemos hacer silogismos y deducir. Y otro principio importante que nos da en esta presentación de cómo funciona el entendimiento es la atención, de que no podemos tener nunca dos pensamientos a la vez. Si estamos ocupados en algún pensamiento, nos será imposible tener al mismo tiempo conciencia de otro distinto. Este fenómeno es la base de la atención, que no es otra cosa que la aplicación de la mente a un objeto. ¿Okay? Y que es análogo a lo que estudiamos con los sentidos, ¿no? Y la imaginación. La imaginación no puede estar desocupada, o está ocupada en algo o en otra cosa. Entonces, ante la tentación, una buena táctica es simplemente distraerse con un objeto bueno, sano, santo. ¿Okay? Entonces, es como el niño inquieto de 2 años. ¿Cuántos tiene? Bien. Entonces, no tenemos un control despótico, simplemente político. A ver, juega con eso, para que no robes el juguete de tu hermana, para que no destruyas la casa, entonces lo ocupamos en otra cosa, para que no se haga daño. ¿Ok? Bien, entonces eso es un principio importante, entonces de cómo prestar atención, ¿ok? A un solo objeto. Bien, y luego da adjetivos, el entendimiento es fino y sutil cuando descubre sin esfuerzo multitud de aspectos de una idea, es profundo cuando fácilmente descompone hasta sus últimos elementos una noción concreta, etc. ¿Okay? Y luego menciona categorías que usan los teólogos místicos en cuanto de la parte más alta del entendimiento que llaman la mente o que también se llama el cielo supremo, por ejemplo, donde Dios infunde las ideas infusas. Bueno, entonces vamos directamente ahora pues al aspecto negativo de la purificación del entendimiento. Si entendemos para qué es su dignidad, es lo que nos asemeja a los ángeles. Y aunque tuviéramos mortificados todas las pasiones y controlados todos nuestros sentidos externos, ¿no vamos a pecar? ¿Sí? Entonces acuérdense que los ángeles, que jamás han sentido la menor tentación hacia la lujuria, hacia la codicia de bienes materiales, son los más pecadores en el infierno. No tienen cuerpo, jamás han sentido una tentación corporal, pero pueden pecar nomás con su intelecto y su voluntad. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos pues lo más noble, y si abusamos lo más noble, es el pecado más grave, ¿okay? Como es la soberbia o la envidia, que son pecados espirituales. ¿Okay? No tienen sentimientos.
Envidia sin sentimiento. Entonces, si observamos lo que sea, por ejemplo, el amor en el sacrificio. Te sacrificas por amor de tu familia. ¿Sientes amor bonito en ese momento? No. Es algo más profundo que te motiva. Que aunque sientas dolor y tristeza, lo haces por amor, ¿no? Si podemos distinguir la perseverancia, ¿no? Fidelidad. Se puede sentir como un apego, o cuando no se siente el apego, pero sigues adelante, ¿verdad? Eso va a lo más espiritual en sí. Entonces, envidia, el deseo de que no tengan lo que tienen, ¿verdad? Porque Dios, ese deseo de que no tengan los bienes que tienen, porque no los tengo yo, y van contra mi amor propio, ¿okay? El deseo de ser honrado ante los demás, ¿okay? Por analogía, es difícil pensar sin sentimientos, ¿verdad? Pero así son los ángeles. Nomás lo digo para que entendamos que no por ser totalmente castos o mortificados en el comer y beber, somos ya perfectos, ¿no? Entonces, Satanás jamás ha tenido esas tentaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que purificar? Entonces, en la purificación, del entendimiento. Primeramente, ¿para qué es el entendimiento? ¿Qué es lo que conocemos con ello? Conocer, razonar. Juzgar, primeramente de conocer a la verdad. ¿Okay? Ese es su objeto, ¿verdad? De conocer a la realidad. La realidad no procede de nuestro entendimiento, sino el entendimiento se conforma a la realidad. Y eso es poseer la verdad. ¿Okay? Bien. Bien, entonces su objeto es la verdad. ¿Y cuál verdad? Siendo inmaterial en sí, es de captar la verdad misma, ¿okay? La verdad suprema, absoluta, que es Dios. ¿Okay? Si esa es su dignidad, y elevado por la gracia y por la gloria, es capaz de ver a Dios mismo en el cielo. Entonces esa es la dignidad, es la más grande que hay, como dice el apóstol, que ahora vemos a Dios por un espejo, luego le veremos cara a cara, luego le conoceremos como somos conocidos por Él. Entonces vamos a participar en el mismo entendimiento que Dios tiene de sí mismo. Entonces viendo su esencia divina, ya no habrá, por ejemplo, fe en el cielo. No vamos a creer en Dios, porque lo vamos a ver. Así entonces crees cosas de niño que luego descubres como adulto, ya no crees por el testimonio de alguien, porque ya lo ves. Recuerdo estudiando un libro muy bueno de 2 tomos, 800 páginas sobre la existencia de Dios y cómo es Dios en sí. Me quedó tan claro que escribí a mi papá, ya no creo en la existencia de Dios. Pausa. Ya sé que existe. Lo vi. No con mis ojos, sino con mi intelecto. Entonces me queda llega a esto, ¿no? De que ninguna criatura contingente que no tiene que existir, si existe la existencia misma, ¿no? El ser necesario. Entonces, suena muy abstracto, pero si ves todos los argumentos y captas ya esos conceptos, ya queda tan claro como, ¿verdad? Que no se puede negar. ¿Bien? Ok, ¿qué tenemos que mortificar primero? Pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles. Si tiene tanta nobleza nuestro entendimiento de conocer a Dios mismo, si lo detenemos innecesariamente en cosas inútiles, es como cierta infidelidad. ¿Okay? Así hablan los santos, es cierta idolatría. Si fijamos el intelecto en cosas inútiles, cuando podemos ocuparlo en las cosas divinas. ¿Okay? Entonces,
Vamos a ver que todos tenemos que estudiar lo que corresponde a nuestro oficio y estado de vida. ¿Okay? El padre de familia tiene que estudiar la economía, enterarse de la política, porque obramos al bien aquí, en esta vida terrenal, ¿no? Entonces, pero es para practicar la justicia, es para hacia la familia, hacia la patria. ¿Okay? No es, si es simplemente por un afán desordenado, es cierta infidelidad. Y aquí dice, este principio, no olvidemos que el entendimiento no puede ocuparse a la vez en dos pensamientos distintos. ¿Okay? La inmensa mayoría de las distracciones que lamentamos en la oración y demás ejercicios de piedad provienen de haber perdido anteriormente el tiempo en pensamientos inútiles. ¿Okay? Eso es un punto muy importante. Quiere decir que la eficacia, el éxito de nuestra meditación depende mucho de la preparación anterior, pero decimos remota, la preparación durante el día, no simplemente la preparación próxima. Entonces llegas a meditar, te pones de rodillas y ya empiezas la meditación, o ya pasas 10, 15 minutos quitando las distracciones y preocupaciones, apagando tu celular ¿no? Es una lucha que nos sigue, porque nuestros pensamientos están perturbados por todas las preocupaciones mundanas. Mientras, si desarrollamos el hábito de pensar en la presencia de Dios, que está en todo lugar, y que está en nuestra alma, si estamos en gracia, ¿verdad? Está en nuestra alma como nuestro amigo, ¿verdad? Íntimo, como el esposo del alma. Entonces, nos habituamos a pensar así, entonces llegamos a la meditación y ya es una continuación. ¿Okay? Entonces, si como la mujer pues enamorada pasa su día, si tiene la foto de su esposo pensando cuánto lo ama, ¿no? Y cuándo lo va a ver de nuevo, ¿no? Entonces, y así pasa todo el día esperando este momento. Cuando ya llega a la casa, su amor ya está fervoroso, ¿no? Hacia su esposo, en quien había pensado todo el día. ¿Okay? Entonces, así con Dios, es por analogía, vamos a mandarle mensajes así, amorosos, por las oraciones que llamamos las oraciones eyaculatorias durante el día, ¿no? De una breve oración, una flecha que entonces salta del corazón hacia Dios, ¿verdad? Elevando la mente y el corazón hacia Él, teniendo su imagen, el crucifijo, música, un libro del celular, que leemos algo a la hora, una frase nomás, algo para mantener este amor encendido. ¿Okay? Padre, es más fácil las ejaculatorias que las oraciones, porque yo me pongo a rezar, por ejemplo, yo me imagino que muchos estamos rezando, hijo, mano, se me va a poner las hojas. Y la Sí. ejaculatoria no. Uh-huh. Señor mío, Dios mío. Es muy importante tener que la oración siempre sea muy sincera, pero ningún santo nos va a exentuar de la obligación de pasar un tiempo fijo, ¿verdad? Como 30 minutos cada día con Dios, ¿no? Eso es Y ahí, cuando cuesta más trabajo, nos damos cuenta de lo que nos falta. Si no podemos perseverar en amarle por 30 minutos, es porque tenemos hábitos muy débiles, ¿okay? Entonces, durante el día, dice San Benito que la oración sea breve, en ese sentido de breve más intensa. ¿Okay? Habiendo hecho la meditación, y los benedictinos rezan unas 5 horas cada día litúrgicamente, ¿no? Están contemplando los salmos, cantando los salmos juntos, haciendo su meditación, pero luego sus visitas, sus oraciones son breves, más intensas, ¿no? Para esas eyaculatorias que mantienen el amor fervoroso. ¿Okay? Hay que renunciar en absoluto a la lectura de novelas y a las conversaciones frívolas que ocuparían nuestro espíritu con pensamientos insustanciales, ¿okay? A los castillos en el aire que suele fabricar la imaginación y en los que solemos ser nosotros los héroes y protagonistas, a la lectura de periódicos y revistas de mera información de actualidad y otras muchas cosas semejantes. Okay, aquí aclara que menos que sea según nuestro estado de vida, ¿no? Tenemos que estudiar la política para votar, para
Luchar, ¿qué? Es un acto de justicia que subordinamos al amor de Dios, ¿no? ¿Okay? Igual necesitamos tiempo de descansar, ¿okay? Pero el descansar es para luego volver a trabajar mejor, ¿no? Entonces por eso es un tiempo para reponer las fuerzas. Entonces, para que lo entiendan que va a ser algo progresivo, pero hasta cuando descansemos, el motivo debe de ser, quiero descansar para que tenga más fuerzas, para tener más fuerzas, para volver a trabajar y amar a Dios, ¿no? Entonces, hasta el descanso puede ser virtuoso. Por eso dice San Pablo, si comieres o bebieres, hacedlo todo por amor de Dios. Entonces, comer, beber y descansar, entonces son simplemente como pecados necesarios. No, pueden ser actos virtuosos y digo, voy a comer, voy a beber, voy a descansar para tener las fuerzas para seguir trabajando y servir a Dios, ¿no? Okay. Entonces, pero hay que siempre purificar lo que es el motivo, ¿verdad? La pureza de intención. Entonces, vamos a veces ocupar la mente en cosas de diversión, ¿okay? Para que descanse, pero luego para que vuelva a trabajar, ¿bien? Entonces, pero obviamente perdemos mucho tiempo en cosas inútiles. Y sin invitar a Dios, si es tiempo de descanso, porque no descansamos con Dios, ¿okay? Pero dice, y menciona también, ¿no? Todo esto es muy incómodo, escuchar eso, de que la mente debe estar ocupada siempre en Dios. Eso será difícil, un gran sacrificio. Pero, dice, a no querer someterse a estas incomodidades, obedece precisamente el que tantos aspirantes a la perfección cristiana se queden a menos de la mitad en su camino. La santidad es un tesoro tan grande que al que no esté dispuesto a renunciar a todo, es a trueque de alcanzarla, no la conseguirá jamás, ¿no? Entonces acuérdense de esas frases del Evangelio. El Señor exige que renunciemos a todo para seguirle, de amar más a Él que a nuestros padres, familia, etc. Y es la margarita preciosa, ¿no? La perla preciosa por la cual pues uno vende todo lo que posee para poseerla. Acuérdense otra vez, aquí llegamos a lo más espiritual porque tenemos un fin sobrenatural, no natural. Entonces, de vivir en este mundo no es nuestro hogar, no nos corresponde, según nuestra vocación, sobrenatural. Por eso nos cuesta más entender este aspecto, pero así es el Evangelio, ¿no? Bien, luego en contra la ignorancia. Otro defecto del entendimiento que tenemos que purificar. ¿Okay? Os recorre el hecho de, como dice el Señor, tenemos que amarle con toda la mente, no solamente con todo el corazón. Nuestro estudio no puede ser simplemente de, así leo estampitas o leo, ¿verdad? Unas oraciones en mi devocionario. Tiene que ser un estudio de la fe, ¿okay? Si no, estamos faltando a esta obligación de amarle con toda la mente. Y además, el trabajo que nos cuesta nos perfecciona y nos va poniendo por encima de las emociones, ¿okay? A ese nivel más abstracto, más espiritual, ¿okay? Que ayuda mucho para la castidad y para controlar las demás tentaciones, ¿okay? Dice, todos han de procurar adquirir aquellos conocimientos que según sus fuerzas actuales y obligaciones al propio Estado pueden contribuir a su perfeccionamiento intelectual y moral. ¿Okay? Entonces debemos buscar la ciencia útil, porque San Pablo menciona también la ciencia que hincha, ¿okay? Que nomás nos llena de soberbia por saber y presumir, así ciencia a veces medio esotérica o medio, ¿no? Entonces a veces nos ocupamos en eso por una vana curiosidad o para presumir ante los demás o para ganar Jeopardy o como, no sé, un juego en una tele. Pero ¿para qué? ¿No? Entonces, que sea una ciencia útil, primeramente para nuestra perfección y santificación. ¿Okay? Que estudien lo que es el camino de salvación, ¿no? Libros de los santos, en primer lugar.
el catecismo, y luego lo que corresponde a cada uno según su estado de vida también. ¿Okay? Bien. ¿Y qué más menciona? La desconfianza o enemistad contra la ciencia ha sido siempre señal de mal espíritu y origen de muchas herejías. Entonces, el espíritu protestante, Lutero llamó a la razón esa ramera, que es el enemigo más grande en contra de nuestra fe. ¿No? Qué espíritu tan loco. De ahí procede este espíritu carismático falso. ¿Okay? Hay dones carismáticos, pero hay como carismáticos pentecostales, herejes, protestantes, que ponen todo el énfasis en nomás seguir una emoción hasta en contra de la razón. Entonces, los primeros, cuando nació el movimiento en 1900 en Nuevo México, pastor protestante, recibieron así todos el espíritu. ¿Cuál espíritu? No sé. Pero estaban luego, y si tocas a las serpientes y te muerden, no te harán ningún daño si tienes fe. Entonces, a ver si tienes fe. No tuvo fe, entonces sácalo. ¿Quién sigue? O de tomar veneno, no te hará ningún daño, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, haciendo actos que en sí son intrínsecamente malos, ¿verdad? Pero la razón no determina nada, es por la fe, no por la razón. ¿Son opuestas? ¿Son contrarias? No. Dios es el mismo autor del orden sobrenatural como del orden natural, que conocemos por la fe y por la ciencia, respectivamente, por la razón. Entonces, nunca se pueden contradecir, ¿okay? Ni en la vida moral tampoco. No hay una ley divina que va en contra de la ley natural, más bien la perfecciona y la eleva, ¿okay? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Okay? Porque la razón, iluminada por la fe, es la voz ordinaria de Dios. Lo digo generalmente a los carismáticos, como yo fui a una universidad donde nació el movimiento ya en la Iglesia Católica, pero a veces había ese espíritu de, como una de sus manifestaciones era de caerse y reírse y hacer mucho ruido y dar vueltas. Así se conocían los primeros protestantes, los holy rollers, entonces de dar vueltas santamente. Entonces se ponían como desmayados y daban vueltas así, y gritando. Y acuérdense, de lo más alto viene lo más práctico. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Okay? Por proceder del Hijo, ¿quién es el Hijo? Según San Juan, que es el término que usa en griego. ¿Se acuerdan? Logos. ¿Okay? Logos que utilizamos en la lógica, teología, lo que sean los estudios de logia en ese sentido, quiere decir la lógica, el sentido, la palabra, el verbo, razón, orden. ¿Okay? Es una palabra muy rica de significados. Pero acuérdense, el Espíritu Santo procede de Logos, de modo que sus manifestaciones van a ser siempre ordenadas, ¿no? Por encima de la razón, pero nunca en contra de ella. ¿Okay? Y eso es lo que en lo que insiste San Pablo también. Cuando se están manifestando los dones en las primeras iglesias, decía, pero todo en orden, que todo se haga en orden. Si alguien tenga una profecía o don de lenguas, que otro interprete. No simplemente para expresar mucha emoción y ponerse como loco de emoción. Es para que perfeccione el hombre. Debe de ser también razonable, ¿no? Y más vale que con entender así la profecía, ¿no? Que 1000 palabras de una lengua desconocida. ¿Bien? Ok. ¿Qué es la virtud que perfecciona nuestra mente en contra de la ignorancia? Para estudiar tenemos la estudiosidad. ¿Han escuchado de esta virtud? De estudiar la estudiosidad. ¿Okay? En contra de ella está la curiosidad. ¿Okay? Que es la estudiosidad nos inclina a estudiar con orden lo que es necesario, lo que es bueno, lo que nos corresponde saber, ¿no?
Y digo, son palabras que solo van a ver en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero, estudiositas, estudiosidad. Bien, y la curiosidad, pues que estudia pues, las cosas vanas que no tenemos que hacer, con motivos malos, por ejemplo. O nomás para sentir el placer en un conocimiento nuevo. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Por eso se destruye la templanza hoy en día por tantos medios de comunicación, que en sí son buenos, que uso mucho cada día. Pero, ¿cuántos jóvenes pues, no pueden prestar atención a nada, sino a lo más superficial? Cada vez que chifle su celular, y pueden mantener una conversación porque están así y no pueden perseverar en pensar en algo profundo, que están viendo sino chismes, noticias, y nunca desarrollan eso de estudiar profundamente un tema. ¿Okay? Digo, es lo que tenemos que recordar, porque no son medios malos, no vamos a decir, fuera de la casa con los celulares y internet, no, es cómo utilizarlos con moderación. Y una moderación en su uso, porque si no, nunca vamos a desarrollar esta profundidad y esta virtud de la estudiosidad si siempre nos dejamos llevar por lo superficial, ¿no? ¿Pero nos podemos condenar por ignorancia? Sí, entonces dijo el Papa Benedicto XIV, 1730 por ahí, que la mayoría de las almas condenadas sufren su eterna desgracia por ignorancia de los misterios de la fe que han de ser creídos y mantenidos para ser contados entre los elegidos. Entonces, dice, por ignorancia, la mayoría de las almas se condenan. Habla de sus tiempos, comienzos del siglo XVIII, pero de una ignorancia vencible. Ya nos mencionó, cada quien según su capacidad, que es muy variada. Claro, de eso no me preocupo. Pero si cada uno está haciendo que cada uno haga el esfuerzo necesario para estudiar, ¿no? Pero ¿cuántos sufren de una ignorancia vencible que podrían vencer porque al encontrarse o preguntarse ¿qué sentido tiene mi vida? Ya son las 8, ya está mi programa, desde mañana voy a pensar en eso, ¿no? Nunca estudian su fe, nunca investigan, pero tienen horas y horas y horas para conversaciones totalmente frívolas, inútiles, la tele. Entonces pasan horas y horas y horas y horas y horas en eso y no saben nada de lo básico de su fe ni de la vida espiritual. ¿Son culpables o inculpables? Van a decir, no entiendo esas cosas. Pero, ¿estudias? ¿Cuánto tiempo has pasado estudiando esas cosas? Bueno, empiece con lo más fácil. Y otra vez les recomiendo los libros de San Alfonso María de Ligorio, por ser un doctor de la Iglesia, así sumamente inteligente, pero que predicaba siempre en misiones. La Orden de los Redentoristas fue fundada por él para las misiones, pero populares. Y en sus libros dice, pues, cómo confesar al campesino que es muy ignorante, tienes que preguntarle muchas cosas porque él no tiene la criteria tal vez. Entonces, habla de la gente más sencilla y sus libros son para convertir y perfeccionar a tal gente, ¿no? Entonces, siempre pone las citas más inspiradoras, conclusiones prácticas, afectos. Nomás le sigues y estás educándote y a la vez orando y cambiando tus afectos y saliendo con propósitos, ¿no? Entonces, y en este sitio ya vieron en los avisos, lo subí, buscas en el internet. El título está en inglés, Traditional Catholic Books, libros católicos tradicionales, ¿okay? Y pones español y viene páginas y páginas y páginas, ¿no? No termina. De los mejores libros. Este libro, que cuesta 800 pesos. Ahí está, lo descargas y ya. Como los demás libros que él escribió, muchos de al padre Antonio Roy Marín. Casi todos de San Alfonso, que no puedo encontrar muchas veces en las librerías. Ahí están casi todos.
¿no? Los mejores libros de los santos están todos ahí gratis. Cuesta 1000 veces menos comprarse un iPad y descargarlos que comprar todos los libros, ¿no? Pero yo conozco muchos católicos, católicas que estudian, pero estudian lo moderno y ellos piensan que están bien. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas? Bueno, para estudiar, luego si hablamos de un plan de estudio, ¿okay? Para evitar los errores modernos, porque la curiosidad en contra de la estudiosidad es de estudiar lo vano, lo pernicioso, lo que perjudica al alma. Entonces, que comencemos con orden. Es bueno aprovechar la curiosidad porque así aprendemos cuando sentimos o tenemos la pregunta, ¿verdad? Si no nos preguntamos, no aprendemos. Entonces hay que empezar con la pregunta. Por eso Santo Tomás de Aquino siempre empieza con la objeción en contra de la fe, que nos hace pensar, ¿cómo contestar a ese error? ¿No? O no estudiamos hasta que un testigo, ¿verdad?, de Jehová nos cuestiona de algo de nuestra fe, no sabemos cómo responder, y ya tenemos ganas y aprendemos más fácilmente, ¿no? Entonces, es bueno aprovechar eso, pero seguir un orden también, ¿ok? Aparte de lo que nos interesa, si es útil, adelante, pero un repaso de la fe. Y aquí tienen, como tienen todos los libros, la teología dogmática. Del padre, no, creo que no era padre, Ludvigo Ott, ¿ok? Entonces, eso es una presentación de la fe a nivel universitario de aquel tiempo que hemos bajado. Nosotros somos la prueba en contra de la evolución. Si quieren refutar la evolución, pues mírenos. Okay. Entonces, antes estudian lo que ahora estudian en el seminario, ¿verdad? A los más altos niveles, lo que antes era común para la universidad. Entonces, una presentación sistemática, que es lo que estamos haciendo en estas clases, ¿no? Nomás brincamos un poquito por la Cuaresma para estudiar esos temas, pero regresamos al libro del Padre Antonio Roy Marín, el Misterio de la Fe, ¿no? Entonces, que va resumido por los dogmas de la fe, ¿ok? Entonces, si uno empieza con los dogmas, luego va a entender las cosas modernas, ¿ok? Si son buenas o malas, erróneas, verdaderas, especialmente por estudiar las encíclicas, porque el mundo moderno está edificado sobre principios falsos de la revolución masónica anticatólica, la libertad, igualdad, fraternidad. No pasa un día sin escuchar ese lema, ¿no? La igualdad, es Día de la Mujer. ¿De dónde viene ese día? De la ONU. ¿A fin de qué? Para que la mujer venza al hombre y establezca su lugar. ¿No? Entonces es para el día de igualdad, en el mismo sentido masónico, ¿verdad?, de una igualdad falsa, para quitarla de su sede, dicen real, ¿no?, como madre de la casa, porque ellos saben que la mano que mece la cuna rige al mundo. Hay que quitar a la mujer de la casa, que los niños sean educados por nosotros, el Estado masónico, ¿verdad?, laico. Entonces, ¿cómo entender el error de esos lemas falsos? Bueno, regresar a las encíclicas, especialmente León XIII. Entonces, un filósofo por excelencia, Humanum Genus contra la masonería, expone por qué sus ideas son falsas, en qué consiste la verdadera libertad, fraternidad e igualdad, de ser hijos de Dios, de no ser esclavos a las pasiones. ¿Okay? Luego San Pío X, también Pío XI, Pío IX. La Iglesia en aquel tiempo condenó oficialmente los errores modernos, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado. ¿Es buena tal separación? Está condenada oficialmente que es mala. Entonces empezar ahí para poner los principios con los cuales tendremos criterio para juzgar. ¿Okay? Bien, entonces remediar la ignorancia por la estudiosidad. Evitando luego, dice, la curiosidad. El vicio contrario.
Bien, que estudia lo inútil o simplemente para procurar goces a los sentidos y fomentar las pasiones. Eso es lo que pasa mucho con el uso del Internet, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Estudiando? Yo estudio y es una maravilla, ¿no? Como podemos estudiar ahora en comparación que antes. Además lo pongo en el Google, mi esclavo y tengo todos los libros a la mano, ¿no? Es increíble, literalmente, ¿no? Pero ¿cuántos lo usan para la estudiosidad, ¿no? Ok, y si uno se deja, a este capítulo pertenece la afición desmedida a leer toda clase de novelas y libros de puro pasatiempo y recreación, la sed insaciable de espectáculos, cines, teatros, deportes. ¿Okay? Entonces todo eso es un abuso del intelecto en cuanto sea una afición desmedida. Necesitamos tiempo de recreo, pero según la justa medida. ¿Okay? También menciona, es interesante, también es efecto de una curiosidad malsana al andar investigando las vidas y dichos ajenos para encontrar para encontrar pábulos a la crítica y a la murmuración. San Juan de la Cruz condena severamente este vicio, por desgracia, muy frecuente entre personas devotas. Entonces, porque a veces con más formación, con más piedad, con más entendimiento, ya notamos las faltas, con más claridad. ¿Okay? Y si tiene más tiempo para rezar, tal vez tiene más tiempo para platicar. Entonces, ¿qué hacen cuando salen de misa? Ya están nomás fuera del templo platicando. Entonces San Juan de la Cruz notó que muchas veces sucede más entre gente piadosa estas conversaciones y murmuraciones. ¿Sabías de fulana de tal que anda mal? Y van juzgando a los demás, pero sin un propósito de ayudarles, ¿no? Y de cómo intervenir, por ejemplo. Bien, entonces hay que nos propone en contra San Juan de la Cruz, nos propone como ejemplo de eso de prestar atención a las vidas ajenas, la mujer de Lot. ¿Se acuerdan cuando estaban saliendo de Sodoma y Gomorra? Estaba lloviendo fuego y azufre. Entonces, ¿qué quería saber ella? ¿Qué pasaba con esa gente mala? Entonces, quería saber, por una vana curiosidad o una afición morbosa, ¿no? De las faltas de los demás, y se convirtió en un pilar o columna de sal, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa al alma, que se desperdicia o se dispersa, digamos, en sus fuerzas y no puede mantener el recogimiento. ¿Okay? Bien, además, que evitemos eso de enterarnos de las vidas ajenas, menos que sea según nuestro estado de vida, menos que sea con un propósito útil, es para ayudar a tal persona, quiero saber qué está pasando. ¿Okay? Pueden espiar a sus hijos en el Facebook, ¿no? Así hago a veces con ustedes también, a ver cómo está. ¿De veras esa es su película favorita? ¿Está escuchando esta música? Para mi próximo sermón ya tengo material. Bien, ok. Entonces con un propósito útil. ¿Okay? Luego menciona también la necesidad imprescindible de renunciar a toda clase de noticias que pueden adquirirse por vía sobrenatural, visiones, revelaciones, profecías. ¿Okay? Entonces, que generalmente el vicio aquí es el comezón de novedades. Vas a aprender algo nuevo de la fe por una revelación privada, pero ¿qué busca la gente en una revelación, ¿no? Que tuvo su vecina anoche? ¿No? Es una curiosidad de escuchar algo nuevo, ¿verdad? Un secreto que nadie más sabe de cómo llegar a la santidad. Te lo digo, ¿no? Pero hay un camino nuevo, hay creencias nuevas. En cuanto sea nueva la creencia, ya es herética, porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Okay? La fe es ya revelada para siempre. ¿Qué estás buscando? Y otra vez, en ese sentido de fidelidad, mi mente es para ocuparse en Jesucristo,
Él es la palabra, la única que quiero escuchar, la única que me llena, que no se puede acabar, digamos, en entenderse, ¿no? Entonces Él es lo máximo. ¿Quieres escuchar otra palabra? Idólatra, ¿no? Entonces, adulterio, ¿verdad? Adúltero. Entonces, ¿por qué quieres escuchar otra palabra? Cuando ya Dios habló su palabra, ¿no? Que estudiamos, como vimos, ¿no? Por la Biblia y por la tradición, ¿ok? No por revelaciones privadas, que pueden ser útiles, ¿no? Para confirmar la fe para nuestros tiempos, para darnos una orientación, pero nunca, nunca, nunca hasta que sea aprobada. ¿Y saben qué? Si estudian bien su fe y las encíclicas, van a saber qué está pasando. Y dicen, no, es que fulano de tal lo leí en el internet. Fuente de toda verdad. Que dice que vamos a los fines de los tiempos, ¿es cierto? Sí, pues estudian el catecismo y vas a saber que nos acercamos cada día más, ¿no? Nadie sabe ni el día ni la hora, pero una de las condiciones, menciona las 4 condiciones, una de las cuales es la gran apostasía. Naciones que eran católicas, que ya no lo son. ¿Qué está pasando? Francia, España, todo el mundo occidental, cristiano católico, México, Latinoamérica, 90% de los mexicanos jóvenes no están recibiendo nada de catecismo. ¿Es un país católico? Entonces, ya en 50 años, no, será mayormente pagano. Entonces, esa es la gran apostasía. ¿Y cómo va a escuchar esa gente a la buena nueva cuando ya la habían rechazado? ¿No? Quiero hablarte de Jesucristo, de su iglesia. Si eso digo en España, gente me va a escupir, ¿no? Tristemente, hay gente tan anticlerical, ¿no? Que existe, uno me decía que cuando fue el Papa ahí, y hubo manifestaciones en contra de los católicos, pero como satánicas, como sucedió este abuso eucarístico. Unos dicen que nos llaman cuervos, y tiran piedras a veces en unas partes a los sacerdotes. Entonces, ¿cómo voy a anunciar a esta gente? ¿Has escuchado de Jesucristo y de la fe católica? Claro que sí, y claro que la rechazo. Entonces, ¿qué queda para su salvación? Por eso nos acercamos al fin de los tiempos, porque una segunda llamada, ¿para qué? ¿No? Ya saben y ya me rechazan. Ya me conocen, ya me rechazan, ya vengo para juzgar, dirá pues el Señor, ¿no? Entonces eso es, pero no sabemos el día ni la hora, tal vez falta la conversión de China, de Rusia, y una era de paz, o quién sabe, ¿no? Que tenga Dios pensado, pero si estudiamos bien el catecismo, ya sabemos que vamos a tiempos sumamente difíciles, ¿no? Acercándonos al fin de los tiempos. Que luego la precipitación en el juzgar, ¿okay? Entonces, como es un acto del intelecto, tenemos que hacer juicios, ¿okay? Pero la precipitación, ¿okay? Que va en contra de la prudencia. Nomás acuérdense, y si quieren de vez en cuando repasar la lista, las partes de la prudencia, dice es como si bajamos por saltos una escalera, probablemente vas a caerte, ¿no? Tratando de brincar. No, hay que tomar cada paso en orden. Las partes de la prudencia son memoria de lo pasado, has reflexionado de cómo te ha ido en el pasado con tales decisiones. Conocimiento de lo presente, has investigado todas las circunstancias, ¿no? Sagacidad con la consideración de las posibles eventualidades, ¿qué son las posibles consecuencias de tal acción? Las voy a considerar primeramente, con raciocinio para comparar, ¿verdad?, entre esas posibilidades, y con docilidad, sobre todo, ¿no? Nadie es un buen juez de su propio caso. No confíes en tu propio juicio, dice la palabra de Dios, ¿okay? Entonces, de ser dócil, me voy a aconsejar, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Queremos casarnos ahora, ya sabemos, queremos casarnos.
¿No quieres pláticas primero? ¿No quieres hablar con gente casada? ¿A poco no te das cuenta que todos se sentían así? Que su amor en ese momento era suficiente para siempre. Y no lo era. Entonces, ¿a poco no quieren más apoyo, más formación? ¿Verdad? Entonces, de pensar, no eres la primera de tener esa experiencia, aconséjate, ¿no? Y especialmente con tu cura, ¿no? Pasamos tantos años estudiando lo que es la sabiduría de los santos para comunicarlo a ustedes, ¿no? Así es nuestro trabajo. Aunque tenemos poca experiencia personal o menos años de vida, tenemos la experiencia colectiva de 2000 años, ¿ok? Bien, entonces es acto de prudencia. Y por último, el apego al propio juicio. ¿Okay? El número 5. Voy a dejar porque es tan importante este enlace. El número 5, apego al propio juicio. A ver, puede ser. No te apegas a tu propio juicio. Si yo digo 5, ¿cómo me contas? Yo tengo, es E. A, B, C, D, E. Okay. Estudiosidad es parte de 2. Okay. Pero, entonces, apego al propio juicio. ¿De qué se trata? Pues acuérdense de eso, cada quien juzga según su disposición. Okay. Cada ladrón, como decimos coloquialmente, piensa que los demás roban. ¿Por qué es así? Porque esa es su pasión dominante. El hombre lujurioso no puede imaginar que los demás viven castamente, ¿no? Entonces, mientras si somos más santos, pensamos como Dios, ¿okay? Como los santos. Pero que reconozcamos que nuestro juicio siempre es limitado, ¿okay? Y otra vez hacemos súper bien en aconsejarnos con los demás, ¿okay? Porque la otra cosa es que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, primeramente, lo que somos de santos o de buenos viene de la gracia. Si no somos humildes, no vamos a recibir esas gracias. Porque Dios solo nos hizo y solo nos regala dones para que le glorifiquemos. Solo existimos para la gloria de Dios. Y aunque hemos recibido miles de dones, si los utilizamos para nuestra gloria vana, Dios nos los va a quitar, ¿no? Porque ya no sirven, sino en detrimento a su mayor honra y gloria. ¿Bien? Entonces, eso es la última consideración. Entonces, que seamos humildes, que siempre nos aconsejemos, que seamos lentos en el juzgar, ¿verdad? Y bien, hay mucho más que decir, pero tienen que regresar después de la Pascua para continuar el tema. Pero digo, ya pueden leer de este tema en la página 379. Ahí están, ¿dónde estamos? Ahí pausamos. Porque el libro está en internet, en esta página. Entonces ahí pueden la teología de la perfección cristiana del padre Antonio Royo Marín. ¿Okay? Teología de la perfección cristiana. Bien, entonces, ¿preguntas a esta parte? Ahora vamos a las últimas 2 semanas de Cuaresma, tiempo más fuerte, que las penitencias sean más y más también interiores. Tal vez ya no comes dulces o chocolates, pero pasas horas todavía en el Facebook. Entonces, estudiando, reemplázalo con estudio. Ahora es tiempo de reflexionar más profundamente, a ver si hay paz y en el intelecto, ¿no? ¿Que es hecho para qué? Para conocer a Dios. ¿Okay? ¿Preguntas? Bajo el punto de vista de logos que usted refirió, entonces, ¿cómo se definiría teólogos? Teólogos, los que estudian a theos, Deus, Dios. Esa palabra viene teorético, como decimos, ¿no? La teoría es de lo más alto. Un estudio teórico y no práctico es de estudiar lo más alto. Esta palabra refleja la etimología griega de theos, ¿no? Que se escribe
con la Z en griego, theos, así, ¿no? O así. Me acuerdo. Bien. Entonces hay dos es, digamos. Ok, ¿qué pasa a ser Deus, Dios? Es la misma palabra. Logos, estudio de, el orden de, la razón de, verbo, como decimos, el verbo se hizo carne, verbo en el sentido del mero sentido, la esencia de, tiene mucha riqueza esa palabra, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Bueno, recemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y una bendición. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et Omnium Sanctorum, benedictet omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et semper. Amen.